Saludos, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, tu escuela sabática, con el pastor Enoc Martín, tu pastor virtual. A la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Bienvenidos. Lección 12. Morir como una semilla. Para memorizar, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. San Juan 12, verso 24. Número 1. Este versículo nos habla del grano de trigo. Entonces, si hay trigo, hay cizaña. Número 2. Este verso nos habla de mucho fruto. En la naturaleza y en teología bíblica hay primeros frutos y segundos frutos. Analicemos el trigo, primeros frutos y segundos frutos. Mateo capítulo 13, el verso 34. El Hijo del Hombre dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Aquí el Hijo del Hombre es Cristo. El portero, los siervos son los encargados de velar, de vigilar, de estar despiertos. Pero, escrito está, Mateo 13, 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Satanás viene y siembra sin oposición, porque los líderes están dormidos, roncando. Mateo 25, del 1 al 5, declara: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas, pero tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25, del 1 al 5. El diablo está sembrando la mala semilla en la iglesia y amerita nuevamente la denuncia. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Testimonios para la iglesia, el tomo 2, página 303. Tanto los predicadores como el pueblo, tanto los líderes, tanto los pastores como el pueblo están dormidos, están roncando, según lo que está escrito. Y porque están dormidos, hay un triste, terrible y peligroso engaño en la iglesia. Isaías capítulo 3, versículo 12 declara: pueblo mío, entiéndase iglesia adventista, pueblo mío, los que te guían te engañan. Ahí está la Biblia. Ahora el espíritu de profecía lo refuerza. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, página 279. Nos dice: el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Subrayemos esto: un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. Tanto la Biblia dice que el pueblo está engañado, tanto el espíritu de profecía confirma que el pueblo, nosotros, estamos engañados. Por lo tanto, ¿de qué vas a tener miedo que te engañen si ya estás engañado? Lo único que nos queda es recibir la verdad presente, el juicio de los vivos, el tema de los 144,000, que son el corazón de la real verdad presente, para ya no estar engañados en la iglesia. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, página 281, añade: pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño. No dice otro pueblo, no dice los mormones, no dice los católicos, no dice el príncipe de paz, los pentecostales, no, dice nuestro pueblo, dice la sierva del Señor hablando de la iglesia adventista, está sumido en un terrible engaño. Entonces, hermano y hermana, solo nos queda una cosa: aceptar la realidad. La iglesia, los miembros, están engañados por sus propios líderes, según Isaías 3:12.
Hermano, por si no te quedó claro esta situación, te daré una cita más. Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, página 287, nos afirma: debe despertar a su pueblo de su seguridad y de su engaño peligroso. Hermano, estamos viendo que hay un engaño peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque si tú no estudias por ti mismo la Biblia y el espíritu de profecía, te seguirán engañando. Porque si tú no estudias, cuando un mensajero lleva el mensaje y tú no lo recibes, tú no lo analizas, entonces estás en un engaño peligroso. ¿Peligroso en qué? En que tu alma puede perderse y obtener muerte eterna en lugar de vida eterna. Por eso aquí se le llama un engaño peligroso. Es tiempo de despertar y alzar la voz sin miedo y sin cobardía. Por responsabilidad del ángel o pastores, tal vez tú tienes tu pastor favorito, tu predicador favorito, la iglesia está en número 1, según lo que leímos, en un triste engaño. Número 2, en un terrible engaño. Y número 3, en un peligroso engaño. Así que no digas que fue el pastor Enoch Martín que te dijo esto, sino que fue Elena G. de White, fundadora de la Iglesia Adventista, con otros pioneros, que lo ha dicho. O creemos en la Biblia y creemos en el espíritu de profecía, o estamos perdidos, hermanos. Puro cuento acepta el pueblo ahora, lamentablemente. Pero esto es verdad y realidad. Así que, hermano y hermana, escribe en la sección de comentarios, en la cajita de abajo, escribe: en la iglesia hay engaño, pero hoy acepto la real verdad presente. Te doy unos segundos para que lo escribas. Tómate ahí tu tiempo. Escribe: en la iglesia hay engaño, pero hoy acepto la real verdad presente. Escríbelo, porque voy a insistir que lo tienes que escribir para que tu mente lo acepte y cambie. En la iglesia hay engaño, pero hoy acepto la real verdad presente. Así tienes que escribir en la sección de comentarios. Analicemos la cosecha de los primeros y segundos frutos. Mateo 13, verso 31 y verso 32 declara: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Siendo que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, esta parábola muestra. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Que lo que ha de comenzar el reino será muy insignificante, solo 144,000 para iniciar, de adventistas del séptimo día fieles que gimen y que claman contra todas las abominaciones. Y este número se puede ver la evidencia en Apocalipsis 7:4. La planta de mostaza llega a ser la más grande de todas las hierbas. Así el reino crecerá y llegará a ser el más grande de todos los reinos, con una gran multitud que nadie puede contar. Y su evidencia está en Apocalipsis 7:9. Pero todo esto se logrará, según Zacarías 4:6, de esta manera: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Cristo, nuestro líder, nos está advirtiendo cómo se va a lograr, porque esto es casi imposible de realizar humanamente, pero con la intervención del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guía toda la verdad, lo vamos a lograr. Va a haber primeros frutos, 144,000 para iniciar la iglesia purificada, e iniciar el reino de santos y no de pecadores.
lo lograremos. Y luego los 144,000 van a lograr ir a todas las naciones, sí, a todas, incluyendo tu país, hermano y hermana, toda Sudamérica, toda Centroamérica, toda Norteamérica, toda Europa, toda Asia y todo el resto del mundo, toda isla, hermano, que tú me escuchas. Escribe desde qué país nos estás escuchando, nos estás viendo, aquí en el canal del Pastor Enoc Martín. ¿Desde dónde? Porque esto lo vamos a lograr. Se va a obtener los primeros frutos, los 144,000. Se va a cosechar de islas, de países, de naciones, de reinos, siempre y cuando sean del pueblo de Dios, la iglesia adventista. Ahora, analicemos los frutos de la semilla. Debe haber resultados. Cuando la semilla brota, debe seguir creciendo y luego dar frutos. Analicemos esto. La semilla crece. Marcos 4:28 declara: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. ¿Cuál será el fruto? Pues los granos. Miren qué dice el Espíritu de Profecía, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 45. La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Como en la naturaleza, así también en la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir, hermano y hermana. O tú estudias o tú mueres. O tú aceptas la verdad o tú mueres. Tú decides, pero tienes que crecer siempre y no ser enanos espirituales. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 277 y 278, dice la sierva: el sembrador multiplica su semilla al arrojarla. Al impartir, aumentan sus bendiciones. Así que, hermanito, me dirijo a ti que tal vez tú eres tacaño. Hermana, tal vez tú tienes recursos, tienes dinero en el banco, tienes casas, tienes terrenos, tienes yates, tienes negocios, pero no sueltas nada para la obra del Señor. Eres tacaño, no das contribuciones a la causa, para la obra misionera, para alcanzar a nuestros hermanos mientras ellos están muriendo de falta de alimento espiritual. Tienes que contribuir, así como el sembrador al tirar la semilla, al arrojarla, aumenta sus bendiciones. Así tú, al soltar de lo que Dios te ha dado, al invertir, al hacer donaciones a la causa de obra misionera en favor de la iglesia, entonces tus bendiciones se van a multiplicar. De lo contrario, hermano, mejor que tu recurso se enmudezca. Sí, enmudezca en el sentido de que no va a servir para nada. Solamente puede servir para Satanás, pero no para ganar almas, no para sonar la voz como trompeta. Identifiquemos a los primeros y segundos frutos. ¿Qué les parece? Apocalipsis 14, versículo 4. Específicamente quiero que coloquen esto aquí, que esto es la Reina Valera contemporánea. Esa es una versión. Repito, Reina Valera contemporánea. Apocalipsis 14, 4 dice así: estos, hablando de los 144,000, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. ¡Wow! Esta versión traduce de una vez que los 144,000 son los primeros frutos. Si hay primeros frutos, debe haber segundos frutos. Este principio se puede notar también en Apocalipsis 26. Dice: la primera resurrección. Si hay primera resurrección, hermano y hermana, por lógica debe haber segunda resurrección. O como lo muestra Apocalipsis 20, versículo 14, en la última parte: esta es la muerte segunda. Si hay segunda muerte, por lógica, solo hay que pensar un poquito, debe haber primera muerte. De igual manera, Apocalipsis 14, 4 habla de los 144,000 como los primeros frutos. Si hay primeros frutos, por lógica debe haber segundos frutos. Los primeros frutos, los 144,000, y los segundos frutos, la gran multitud que nadie podrá contar. Por lo tanto, son dos grupos totalmente distintos. Unos obtenidos y cosechados en la iglesia adventista, el pueblo de Dios, y los segundos cosechados de todas las naciones, de todas las otras denominaciones. Esta verdad no es nueva.
no lo empezó a dar el pastor Enoch Martín. No. Esta verdad no es nueva. Se ha enseñado desde el año 1927 a través del órgano oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me refiero a Señales de los Tiempos de mayo 3 de 1927. En la página 12 declara: los 144,000 son declarados como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4. ¡Wow! Esta primera parte de la cita está hablando que los 144,000 son los primeros frutos. Lo mismo que te he enseñado ya desde 1927, ya lo había dicho la inspiración. Sigo leyendo. Señales de los Tiempos, mayo 3 de 1927, página 12. Ahora hablando de la gran multitud. Las huestes innumerables. Después de describir los 144,000, el revelador continuó: después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y este texto lo encontramos en Apocalipsis 7:9. Aquí se describe el resto de la cosecha final. Así es, querido hermano y hermana. La pequeña semillita de trigo se va a multiplicar y se va a cosechar primeros frutos. Los 144,000 en la iglesia adventista. Segundos frutos se va a cosechar en todas las naciones. Así que la cosecha completa es: primero se cosecha los primeros frutos, 144,000, y segundo y último, la gran multitud. Esto es la cosecha completa. Definitivamente habrán primeros frutos, los 144,000, y segundos frutos, la gran multitud que ninguno podrá contar. Hermano y hermana, con todas ganas, escribe ahí, teclea en tu celular, teclea en tu computadora o cualquier dispositivo que tengas. Escribe en los comentarios, haz presencia, di aquí estoy. Escribe: al ser adventista, solo puedo ser de los primeros frutos. Escribe, te voy a dar unos segundos. Al ser adventista, solo puedo ser de los primeros frutos. Te explico un poquito lo que estás escribiendo. Mientras tú escribes, te explico un poquito. Escribe: al ser adventista, solo puedo ser de los primeros frutos. ¿Cómo así? Bueno, si tú eres adventista y ya eres parte del pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios, tú también. Por lo tanto, solo podemos ser de los primeros frutos. Solo podemos ser uno de los 144,000. Pero si somos de otra denominación, puede ser católico, puede ser pentecostales, pueden ser mormones, testigos, Asamblea de Dios, etcétera, etcétera. Cualquier otra denominación, ellos podrán ser de la gran multitud, los segundos frutos. Así que, hermano, si estás en tu denominación, sé fiel ahí. Pero si estás en la iglesia adventista, también sé fiel para ser uno de los 144,000, los primeros frutos. Así que no se te olvide, escribe abajo: al ser adventista, solo puedo ser de los primeros frutos. Hermano y hermana, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale me gusta a este video educativo para ti, tu familia y todos los que conoces. Déjanos tu opinión en la sección de abajo. ¿Tienes algún versículo que refuerza los puntos? Enhorabuena, escríbelo. ¿Alguna cita del espíritu de profecía? También, bienvenido sea. Por favor, comparte este video en beneficio tuyo, porque así hacemos juntos obra misionera y gemimos y clamamos juntos. Comparte. ¿En dónde? En WhatsApp, que hay grupos. En Telegram también hay grupos o contactos tuyos. En Messenger, en Facebook, un montón de grupos que tienes. Ahí puedes compartir. Y al hacerlo puedes solicitar el documento de todo este tema en escrito, en PDF. Te lo vamos a regalar, te lo vamos a obsequiar, pero comparte. Gracias. Entonces, nos vemos, ya sabes dónde, en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Chao. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martín, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.